Esta clase de ritmos en ACLS. Como podrán ver, no es directamente la grabación de la clase del día de ayer, ya que tuve un problema con el micrófono y no se grabó lo que yo estaba diciendo. Solo se escucha la voz de los compañeros participando. Pero para que no pierdan esta parte de la clase, se la estoy subiendo para que la puedan revisar tranquilamente. ¿Sí? Como dije, esta es la clase de ritmos en ACLS y vamos a empezar revisando como tal, recordando, desempolvando los conocimientos que tenemos en electrocardiograma. Sí, para recordar cómo se va a registrar normalmente un electrocardiograma, vamos a tener en cuenta que se maneja a una velocidad de 25 milímetros por segundo, con un voltaje de en 10 cuadritos, un milivoltio. Para recordar el electrocardiograma tenemos una onda P, un segmento PR, las ondas QRS, seguido de un punto J o punto isoeléctrico, seguido del intervalo ST, que comprende desde el punto J hasta el final de la onda T. Tenemos el segmento como tal ST, que es el que nos va a ayudar a revisar, nos va a ayudar para la revisión en caso de elevación o infra desnivel del ST en caso de enfermedad isquémica. Y vamos a tener el periodo TP, el intervalo TP. Para recordar, la onda P debe medir menos de 0,10 segundos. Eso más o menos equivaldría a entre 2 y 3 cuadritos como tal, para ser normal. ¿Sí? El segmento PR como tal nos va a medir entre 0,1 y 0,2 segundos como tal, es decir, máximo un cuadrito, entre uno y un cuadrito y medio, como podemos ver aquí. Al QRS nos vamos a referir como que tenemos, debe ser QRS menor a 0,12. Es decir, el QRS será estrecho si es menor a 0,12, ancho si es que es mayor a 0,12 o, en otras palabras, menor de 3 cuadritos de largo. Luego tenemos el periodo QT, que se toma desde la onda Q hasta el final de la onda T, que deberá medir entre 0,34 y 0,45 segundos, es decir, más de 0,45 segundos se tomará como un QT prolongado. ¿Sí? Tenemos también acá un intervalo RR, que es la distancia que tenemos entre la onda R de un QRS con la del siguiente. Y esto nos va a ayudar porque según esto vamos a ver si es que está eh, en un ritmo regular o irregular. ¿Sí? Más adelante vamos a tener ejemplos en donde esto va a ser más relevante. ¿Ok? ¿Por qué es importante diferenciar los ritmos en el ACLS? ¿Por qué tenemos que identificarlos? Porque cada uno de ellos va a tener eh, manejo diferente. No es lo mismo una sístole que una fibrilación ventricular, que una fibrilación auricular, que un flúter auricular, como tal. ¿Sí? Entonces, este es el inicio del algoritmo del ACLS, en donde ya tenemos las compresiones, estamos buscando la ventilación y como primer paso conectamos el monitor o desfibrilador a nuestro paciente para poder identificar si es que el ritmo requiere o no un choque eléctrico. ¿Sí? Vamos a revisar cada uno de los ritmos como tal y vamos a ver cómo se ven en un electrocardiograma. En primer lugar, tenemos la sístole o asistolia, que se va a definir como menos de 6 complejos por minuto. Es por eso que nosotros nos demoramos más o menos 10 segundos en evaluar si tenemos un latido, para saber que no tiene pulso. Normalmente se presentan en el fin de la vida, puede ser secundaria a isquemia cardíaca, puede presentarse en insuficiencia respiratoria aguda o por hipoxias, o puede darse secundaria a, digamos, descargas eléctricas masivas, como cuando un paciente se electrocuta. ¿Sí? También es un ritmo que vamos a ver después de un choque, antes de ver si retoma
el ritmo regular o, después de administrar medicamentos para intentar recuperar el ritmo cardíaco. La pregunta que hicimos en clase es, ¿a la sístole le damos choque o no damos choque? La respuesta es no. Con la sístole vamos a tener otro manejo porque no tenemos actividad eléctrica, el shock no va a hacer absolutamente nada. ¿Sí? Dentro del algoritmo, nosotros tenemos la actividad eléctrica sin pulso, que es básicamente tener un patrón de electrocardiograma, digamos pero sentimos y no hay pulso como tal. Esto va a tener un manejo diferente a lo que sería el choque como tal. Entonces, vamos a iniciar con la evaluación de las taquicardias dentro de la CLS. Como definición de taquicardia, normalmente tenemos una frecuencia cardíaca superior a los 100 latidos por minuto, pero esta puede ser fisiológica. Para el ACLS, las que nos van a importar son las que puedan llegar a más de 150 latidos por minuto. ¿Sí? Para poder clasificar estas taquicardias, vamos a basarnos en primero en el ancho del QRS. Como dijimos, si es que es menor o mayor a 0.12 segundos y de la estabilidad del paciente. ¿A qué nos referimos con estabilidad del paciente? Estará estable si no presenta ninguno de estos signos. Vamos a mencionar como compromiso hemodinámico cambios agudos en el estado mental. Ojo, que deben ser agudos porque un paciente que ya tiene un estado mental alterado, no sería difícil evaluar, pero podemos tener otros signos como tal. Puede presentarse como un dolor de pecho, con piel fría, húmeda, caída en la producción de orina si es que tuviéramos una conexión, una sonda urinaria conectada, ya que en el ACLS estamos pensando que tenemos un escenario intrahospitalario. En el caso de que se acompañe de insuficiencia cardíaca, de signos de hipotensión, haya congestión pulmonar como tal, falta de aliento o signos de shock. Esto es lo que nos va a decir compromiso hemodinámico, tenemos que actuar de forma más rápida. Sí, tenemos que salvar más rápido a este paciente, tenemos que dar ayuda lo más pronto posible. ¿Ok? Entonces, dentro de la clasificación de las taquicardias vamos a ver las taquicardias de QRS estrecho, que como dijimos va a ser un QRS menor a 0.12 segundos. ¿Ok? Vamos aquí en la clasificación de QRS estrecho, nos vamos a preguntar, ¿el ritmo es regular o irregular? ¿Cómo vemos esto? El, el, con el rango RR, que es el que mencionamos, ¿sí? Vamos a ver que podemos tener dentro de lo regular una taquicardia sinusal, una taquicardia supraventricular y aquí como dato se puede presentar un flúter auricular si es que no hay respuesta del ventrículo al flúter o como irregular podemos ver principalmente la fibrilación auricular. ¿Cómo se denomina normalmente en las clases o cómo se le presenta normalmente a la fibrilación auricular? Es la, mm, el ritmo irregularmente irregular. Entonces, si vemos un ritmo irregular, lo primero que pensamos es en una fibrilación auricular. ¿Sí? Tenemos también la taquicardia auricular multifocal. No sé si es que ustedes lo han visto. Vamos a ver acá un electro de ejemplo. Y podemos tener también el flúter auricular con respuesta del ventricular o que está pasando como tal la conducción a través del corazón y nos lleva a tener una respuesta irregular. ¿Ok? Entonces, la taquicardia sinusal la vamos a reconocer porque tiene una, una onda P seguida de un QRS estrecho que va a estar normalmente entre los 100 y 150 latidos por minuto. ¿Sí? El- la forma de reconocerlo, como digo, tenemos onda P seguida de un QRS que va a ser estrecho, significa que tenemos una respuesta, tenemos una estimulación supraventricular. Luego mencionamos
por separado las taquicardias supraventriculares porque podemos tener focos ectópicos que no son directamente, perdón, podemos tener focos ectópicos que nos están dando una señal para aumentar la frecuencia cardíaca que no necesariamente están dentro del seno. Entonces, si está por encima del ventrículo, lo vamos a considerar como una señal supraventricular y por esto se daría la taquicardia supraventricular. Aquí tenemos un caso en el que estamos teniendo un ritmo normal y de pronto eh, perdemos la onda P normal y se acelera el corazón y vemos PQRS, PQRS y vamos viendo y se va perdiendo la onda P y tenemos la taquicardia como tal. Sí, normalmente para ser una taquicardia supraventricular va a ser la que llegue por encima de los 220 latidos por minuto. Y la taquicardia supraventricular, diferente a la sinusal, normalmente no tiene menos de 150 latidos por minuto. Aquí tenemos dos opciones de manejo. En caso de que esté hemodinámicamente inestable, vamos a aplicar un choque. O si es que está estable hemodinámicamente, podemos intentar tratamiento con drogas. O, ya que es supraventricular, podríamos hacer manejo médico también con maniobras vagales, entre otras que ya vamos a mencionar. Ok, la fibrilación auricular versus un flúter auricular. Algo que vimos en la clase es preguntarnos, ¿cuál de estas es una fibrilación y cuál de estas es un flúter? Vamos a ver el primero. Vemos un tipo de dientes de sierra. Vemos que está irregular. Entonces pensaríamos en un flúter o en una fibrilación. Acá, por estos dientes de sierra, sabemos que es un flúter como tal, ¿sí? En la parte inferior nosotros podemos ver la fibrilación auricular. Esta fibrilación se caracteriza por estar completamente irregular, como podemos ver. Para medir la regularidad podemos colocar aquí un papelito, rayamos aquí y rayamos acá. Vemos si es que esta distancia es la misma entre todos los intervalos de RR. En este caso, obviamente no es así. Podemos ver que hay ondas P, digamos, perdidas entre todo este electrocardiograma, que no son que representan que no está haciendo una contracción efectiva de la aurícula. Y como tal, este es el trazo de la fibrilación auricular. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta que tanto la fibrilación auricular como el flúter auricular pueden estar desencadenados por procesos isquémicos como síndromes coronarios agudos, enfermedad coronaria. Puede ser desencadenado por insuficiencia cardíaca congestiva. Pueden presentarse en hipoxia, en embolia pulmonar aguda. Pueden ser secundarias a fármacos como digoxina o quinidina. Entonces, eh, en la práctica, al momento de revisar directamente, va a ser difícil diferenciarlos, ya que además tienen los mismos desencadenantes. En ambos casos, en caso de inestabilidad hemodinámica, aplicaremos una cardioversión. Acá tendremos la cardioversión sincronizada. ¿Por qué razón? Porque aquí en medio de que son irregulares tenemos complejos QRS que el monitor va a poder detectar y saber cuándo administrar la carga. ¿Por qué menciono esto? Más adelante vamos a ver que hay ritmos en donde va a ser difícil leer, detectar como tal dónde se está contrayendo y no vamos a dar una cardioversión sincronizada, sino desincronizada o no sincronizada. Recordamos para la fibrilación auricular y flúter auricular inestables, damos cardioversión sincronizada. ¿Ok? Les presento una taquicardia multifocal auricular. ¿Sí? Normalmente se presenta en pacientes ancianos con EPOC. Pueden tener asociada también hipoxia. Puede presentarse en pacientes con sepsis
o con desequilibrios hidroelectrolíticos que normalmente suelen presentar palpitaciones o desmayos. Y sabemos que tiene este nombre de taquicardia multifocal auricular porque vemos la onda P, que es diferente a esta onda P, que es diferente a esta otra onda P, que es muy diferente a esta otra onda P, y vemos que son distintas formas de onda P. Entonces, algo está generando una onda P que es diferente, por como podemos ver, en cada uno de los latidos y nos está dando esta taquicardia. Esta taquicardia, como normalmente no llega a elevarse tanto la frecuencia cardíaca, es difícil que llegue a la inestabilidad hemodinámica, pero debemos tener en cuenta dentro de las taquicardias, ¿sí? El, el tratamiento de esta taquicardia multifocal auricular va a ser tratando la enfermedad subyacente, ¿ok? Entonces, ahora vemos las taquicardias con QRS ancho. Definición, QRS mayor a 0.12 segundos. Acá nos vamos a preguntar, ¿tiene un ritmo regular o es un ritmo irregular? Si es que es regular, nos vamos a encontrar frente a una taquicardia ventricular monomórfica. O irregular, podemos tener una taquicardia ventricular polimórfica. Vamos a ver. Esta es la taquicardia ventricular, disculpe. Primero la taquicardia ventricular monomorfa, ¿sí? La taquicardia ventricular monomorfa, como pueden ver, tiene su nombre porque es el mismo QRS ancho presente en todos los casos de la taquicardia, ¿sí? Puede desencadenarse por episodios isquémicos agudos, también principalmente afectando al, al área ventricular. Pueden darse en casos de fracción de eyección baja por insuficiencia cardíaca sistólica. Puede ser inducida por fármacos, principalmente en la polimórfica, con intervalos de QT prolongado. ¿Sí? Luego tenemos la taquicardia ventricular polimórfica. Podemos ver la diferencia como tal, que esta taquicardia ventricular polimórfica, por su nombre, como su nombre lo indica, son patrones QRS anchos, pero cada uno con una forma diferente. Vemos que son anchos, pero unos más chiquitos, unos más anchos, uno incluso acá con una deformación, a diferencia de la monomórfica que era prácticamente lo mismo en todos. ¿Ok? ¿Qué tenemos en cuenta de la taquicardia polimórfica? Fisiológicamente nos indica que la conducción de los impulsos se está enlenteciendo en varias áreas asociadas a lesión isquémica o infarto como tal. Y están generando estos focos que van a dar que el ventrículo empiece a latir de forma autónoma, dándonos la taquicardia ventricular polimórfica. ¿Qué es importante de la taquicardia ventricular polimórfica? Nosotros, en este caso, vamos a administrar una, una cardioversión no sincronizada. ¿Por qué? Porque para el monitor va a ser difícil predecir o más o menos ver en dónde se está dando la contracción, ya que es inusual esta presentación del QRS. Entonces no puede predecir dónde va a dar el choque, así que se da una cardioversión no sincronizada. Respecto a la taquicardia ventricular como tal, debemos recordar que para el ACLS, la taquicardia ventricular sin pulso es la que va a recibir una desfibrilación. Si es que tenemos una taquicardia ventricular monomórfica en un paciente estable, podríamos considerar una cardioversión sincronizada o administración de fármacos, dependiendo de la urgencia que tenemos con el paciente, ¿sí? Y de la presencia de pulso. Luego tenemos la llamada torcida de puntas o torsade de Pons.
¿Qué es lo que va a caracterizar al torsado de Ponce? Me van a decir, es muy parecido a la taquicardia ventricular polimórfica. Justamente, es en lo que puede degenerar una taquicardia ventricular polimórfica y por eso es lo que buscamos tratar inmediatamente la taquicardia ventricular polimórfica, ya que la torsión de punta es un poco más complicada de controlar. ¿Por qué? Porque la torsión de puntas lleva, o podemos llamar a una taquicardia ventricular polimórfica como torcida de puntas cuando sabemos que tiene un antecedente del QT largo. Sí, este QT largo va a causar un aumento del periodo refractario relativo, que es el periodo vulnerable del ciclo cardíaco, para que se pueda desencadenar estas contracciones ventriculares que de pronto empiezan a torcerse como tal. Sí, ¿qué es lo que se ha visto en en la torcida de puntas o torsa de Pons? Puede ser inducida por fármacos, puede relacionarse con el consumo de antidepresivos tricíclicos, con consumo de procainamida o de sotalol o amiodarona, y también se ha relacionado con hipomagnesemia. Por eso va a ser el tratamiento dirigido el magnesio para la torcida de puntas. Además, la torcida de puntas vamos a tener una desfibrilación o una cardioversión eléctrica no sincronizada de alta carga. Más fácil la llamamos desfibrilación. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta la hipomagnesemia porque en las recomendaciones de la AJA vamos a ver lo que es el manejo para prevención de reaparición de estos casos y entre ellos se va a mencionar el magnesio. Pero no nos adelantemos. A continuación también tenemos la fibrilación ventricular. Como recordamos, la fibrilación ventricular es otro de los ritmos a los que vamos a aplicar una desfibrilación. ¿Cómo diferenciamos la fibrilación ventricular de una torcida de punta, de una taquicardia ventricular polimórfica en el electrocardiograma? Es porque, como podemos ver acá, no llega como tal a formar muchas contracciones. Acá vemos que sí hay un QRS ancho como tal. Acá vemos que es solo líneas que no nos está mostrando mayor cosa. Esto le llamamos una fibrilación que va a hacer que el corazón no está latiendo, solo está fibrilando, solo está... eh, quisiera poder mostrarles con los dedos, aunque sea, que están contrayéndose por distintos lugares y no tiene una contracción efectiva como tal. Esta es la fibrilación ventricular como tal. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Necesitamos recuperar pronto el ritmo en esta fibrilación ventricular con una descarga eléctrica lo más pronto posible, porque si el corazón no está latiendo adecuadamente, estamos perdiendo perfusión. Y la AJA lo que más va a buscar en las recomendaciones del 2025 es dar la perfusión adecuada a los pacientes lo más pronto posible, recuperar el ritmo lo más pronto posible para no perder corazón, riñones ni cerebro. ¿Sí? Este es otro tipo de fibrilación ventricular que se puede tomar o se puede llegar a confundir con una asistolia. Se le menciona como una fibrilación ventricular mínima porque en teoría está intentando elevarse para formar un complejo QRS frente a la sistolia que sería una línea recta. ¿Sí? Es más para mencionarles antes que para tomar en cuenta, porque si es que no hay pulso y vemos una línea tipo así, vamos a pensar en la sistolia y vamos a dar adrenalina. ¿Sí? Como mencioné, fibrilación ventricular, vamos a dar descarga con una desfibrilación. Entonces volvemos al algoritmo. Como vimos, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, administramos choque, una desfibrilación. Mientras que en la asistolia y en la actividad eléctrica sin pulso no vamos a dar nunca choque, sino vamos a dar epinefrina y continuar con la RCP. Entonces, como les ponía el ejemplo en la clase,
lo que están haciendo en Grey's Anatomy, lo que están haciendo en Doctor House, que ven una línea recta y dan el choque, está completamente mal. Sí, porque no es eso lo que nos va a reiniciar el corazón, sino las maniobras de RCP junto con la epinefrina lo que va a hacer que vuelva a recuperar el ritmo el corazón, o es lo que estamos buscando con con esa medicación. Mientras que el choque lo que está haciendo es, tenemos un ritmo, estamos buscando que el ritmo que está dando de las contracciones con el choque, como que dejamos confundido al corazón para que retome su ciclo normal. En cambio, en la sístole, si no hay señal o en la actividad eléctrica sin pulso, está mandando la señal pero no funciona, por mucho chispazo que le demos, no vamos a tener respuesta, porque no es eléctrico como tal el problema, sino más puede ser estructural del corazón. Entonces, respecto a las recomendaciones de la AJA para la taquicardia de QRS ancho, en primer lugar nos dan con una recomendación grado 1, que la cardioversión sincronizada se recomienda en el tratamiento agudo de los pacientes adultos hemodinámicamente inestables. Sí, es decir, tenemos un paciente hemodinámicamente inestable, digamos, que ha perdido la conciencia, que no responde, que de pronto la tensión arterial está bajísima. Vamos a buscar la cardioversión sincronizada lo más pronto posible. Recuerden que estamos hablando de taquicardia de QRS ancho. Luego, nos recomiendan que la cardioversión sincronizada se recomienda como tal para el tratamiento agudo en pacientes adultos que están hemodinámicamente estables cuando han fallado las maniobras vagales y la terapia farmacológica, ¿sí? O cuando está contraindicada la terapia farmacológica. ¿Ok? Una disculpa. ¿Ok? Debemos tener en cuenta que la cardioversión sincronizada en el paciente hemodinámicamente estable requerirá de sedación, ya que el choque puede ser muy doloroso y debemos tomar en cuenta esto para el manejo como tal. Como grado de recomendación 2B, nos indican la administración de amiodarona intravenosa, procainamida o sotalol, considerada para el tratamiento de adultos con taquicardia de QRS ancho. Sí, como a tener en consideración nos indica la AJA que la amiodarona puede actuar lento y se relaciona mucho con hipotensión. ¿Ok? Entonces debemos tener cuidados con pacientes que ya de por sí pueden estar con una presión baja que no compromete su estado hemodinámico o pacientes con falla cardíaca. La procainamida se ha relacionado menos con la hipotensión, pero el problema es que no podemos infundirla más rápido que 50 miligramos por minuto. ¿Ok? Y el sotalol es un medicamento nuevo, por así decirlo, que está recomendado, que ayuda disminuyendo los efectos secundarios. Hay que tener en cuenta que no debemos mezclar la amiodarona con la procainamida al, al tratar la taquicardia de QRS ancho. Hay que tener en cuenta también que al aplicar tratamiento médico, tenemos que tener un desfibrilador cerca en caso de que por medicación se convierta en una taquicardia inestable. Ok, otra recomendación que nos da es que en adultos hemodinámicamente estables con taquicardia monomórfica de QRS ancho, podemos intentar dar adenosina intravenosa para tratamiento o ayudar en el diagnóstico de la causa que nos está dando este ritmo. ¿Sí? Por ejemplo, en resumen, básicamente, la adenosina lo que va a hacer es bloquear el nódulo auriculoventricular y disminuir la automaticidad. Así podríamos ver si es que realmente tenemos
taquicardia de QRS ancho o estamos teniendo algún otro foco que nos esté causando como tal la taquicardia de QRS ancho. Es decir, en resumen, la AJA nos dice que la adenosina intravenosa en una taquicardia de QRS ancho nos puede servir como ayuda diagnóstica y un poco como tratamiento, ¿sí? En, en cosas que nosotros podemos hacer y pueden tomarse como daño más que como ayuda, nos indican que para la taquicardia de QRS ancho, el verapamilo y el litiazem no deben administrarse en pacientes con este tipo de taquicardia. Además, la adenosina no debe administrarse en pacientes hemodinámicamente inestables, en pacientes con taquicardia irregularmente irregular o en taquicardia con QRS ancho polimórfica, es decir, una taquicardia ventricular polimórfica. ¿Por qué razón? El verapamilo y el diltiazem se han relacionado con hipotensión corporal o vasodilatación, perdón, vasodilatación total corporal. Y en un paciente que no está logrando contracciones efectivas, que no está eh, llenando adecuadamente el corazón, si le disminuimos la precarga, estamos causándole una falla cardíaca por no aplicar adecuadamente nuestros conocimientos. ¿Sí? Porque como sabemos, en la taquicardia lo que se disminuye dentro del ritmo cardíaco es la diástole que permite el llenado ventricular de la cavidad con sangre y el llenado de las arterias coronarias. Entonces, si no tenemos sangre para sacar ni sangre que entre a las coronarias, estamos causando fallo cardíaco e isquemia relativa. ¿Sí? Por eso, verapamil y diltiazem no se utilizarán en taquicardia de QRS ancho. Además, la adenosina no se debe dar en hemodinámicamente inestables, en taquicardia irregularmente irregular o en la taquicardia ventricular polimorfa, porque al detener la automaticidad puede llevarnos a que la fibrilación, por ejemplo, la fibrilación auricular, se transforme en una fibrilación ventricular y nos ponga más en peligro hemodinámica, pasándonos a ser hemodinámicamente inestables. Si es que tenemos un paciente hemodinámicamente inestable y aplicamos la adenosina, es difícil que nosotros podamos tolerar esa pausa de la adenosina en el ciclo cardíaco, si ya de por sí estaba hemodinámicamente inestable, porque como dijimos, lo que requerimos es que se contraiga ese corazón y recuperar pronto el ritmo regular. Recomendaciones que nos dan para la taquicardia ventricular polimórfica de la AJA, nos dan con grado de recomendación 1 que tenemos que administrar un shock inmediato no sincronizado, es decir, la desfibrilación. Nos indica también que el magnesio puede ser considerado para prevenir las recurrencias en la taquicardia ventricular polimórfica cuando se relaciona con el intervalo QT prolongado, es decir, en la torcida de puntas. Nos indican que podemos tratar con lidocaína intravenosa, amiodarona intravenosa o medidas para tratar la isquemia miocárdica en pacientes con taquicardia ventricular polimórfica. Si es que no hay ausencia perdón, si es que no tiene intervalo QT prolongado. ¿Por qué razón? Porque como les dije, los focos que nos pueden llevar a una taquicardia ventricular polimórfica pueden ser por isquemia y al reducir el ritmo, al controlar esta isquemia, puede ayudarnos a tratar la taquicardia ventricular polimórfica. Como no beneficio, se ha visto que el uso rutinario del magnesio en el tratamiento de taquicardia ventricular polimórfica no nos ha dado como tal beneficio y puede predisponernos a alteraciones electrolíticas, ya que el magnesio se reserva solo para pacientes con
QT prolongado, ¿sí? En pacientes con QT normal no vamos a dar el magnesio. Ahora, para para la taquicardia de QRS estrecho, nos indican que se recomiendan las maniobras vagales para el tratamiento agudo, ¿ok? También nos indican que la adenosina se recomienda para tratamiento agudo en pacientes con taquicardia de QRS estrecho. Ahora, permítanme un momento. Ok, entonces, ahora vamos a ver un video de en qué consisten las maniobras vagales, realizado por nuestro compañero Andrew Salazar. Sople, 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 vemos que estamos causando una tensión sostenida, soplando una jeringuilla de 10 cc. Esta es de 20. Nos recomienda que no tengamos fuera de 10. Cambiamos de posición a un decúbito supino mientras levantamos pasivamente las piernas. Como podemos ver o escuchar el monitor, se está controlando la taquicardia, ¿sí? Sin necesidad de administrar medicación, sin choque, como está consciente, hemodinámicamente estable, podemos practicar estas maniobras, ¿sí? Y vemos que se ha controlado. Y retomamos el ritmo regular. Ok. Nos indican también que la cardioversión sincronizada está recomendada para el tratamiento agudo en pacientes hemodinámicamente inestables. Sí, estamos hablando todavía de las taquicardias de QRS estrecho. Nos indican que el diltiazem o el verapamilo pueden ser efectivos en el tratamiento agudo en pacientes hemodinámicamente estables con taquicardias que sean regular. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos indica? El diltiazem y el verapamilo ayudan a revertir el ritmo entre un 64 y 98% de los pacientes. El verapamilo tiene una eficacia similar a la adenosina, pero lo malo, perdón, es que se acompaña del riesgo de hipotensión. Además, el diltiazem y el verapamilo no se recomiendan primer, como primera opción frente a la adenosina, justamente por este riesgo de hipotensión, pero lo bueno es que tiene más tiempo de acción. ¿Ok? Por esta razón de que nos puede llevar a una hipotensión o vasodilatación corporal, tenemos que tener cuidado y no debemos dar en pacientes con fallo cardíaco. ¿Ok? Nos indica también que en pacientes adultos hemodinámicamente estables con taquicardias regulares podemos aplicar beta bloqueantes intravenosos. ¿Ok? En cuanto a la fibrilación auricular y el flúter, nos indican que en pacientes hemodinámicamente inestables, atribuibles a la fibrilación auricular o al flúter auricular, con respuestas ventriculares rápidas, tenemos que dar cardioversión eléctrica inmediata para restaurar lo más pronto posible el ritmo sinusal. En caso de que tengamos una fibrilación de nueva aparición o un flúter auricular de nueva aparición con respuesta ventricular rápida, en el contexto de un síndrome coronario agudo, se recomienda la cardioversión. A ver, para resumirles de esta. En pacientes con con un síndrome coronario agudo, que tengan compromiso hemodinámico o que tengan en ese momento isquemia o un control inadecuado del ritmo, vamos a dar cardioversión urgente, ¿sí? Ok, nos indican también que tomando en cuenta los desfibriladores que se usan actualmente en Estados Unidos, la
la cardioversión sincronizada se tiene que iniciar con 200 joules. Antes se sugería 100, 150, depende del fabricante. Ahora se ha visto que se pueden iniciar con 200 joules y es razonable ir incrementando según la respuesta que tengamos al shock, dependiendo también del desfibrilador bifásico. Como recomendación, nos indican que lo mejor sería dar con un desfibrilador bifásico y nos indican que tenemos que iniciar con 200 joules. ¿Por qué razón? Antes se creía que podía, podía, antes se creía que podía causar lesión cardíaca con el choque o algún tipo de problema, pero se ha demostrado que con 200 joules, 360 joules no están relacionados elevación de enzimas cardíacas o alteraciones estructurales o funcionales del corazón y más bien se relaciona con una recuperación pronta del ritmo cardíaco. ¿Ok? Am, se ha mencionado como tal la, la cardioversión sincronizada doble, pero no se tiene mucha certeza de qué tan fiable sea, ¿sí? Porque se utilizaba este método en pacientes obesos y se decía que si no había una descarga normal, a veces esta cardioversión doble sincronizada nos ayudaba, pero en los estudios que mencionaban esto no indicaban cómo estaba sincronizada, cómo se estaba aplicando realmente el choque. Así que la AJA no lo recomienda ni no lo recomienda. Es decir, no nos da recomendación de usarla ni tampoco de no usarla, ya que no está probado como tal. Ok, ok, ¿qué nos dicen también? Antes, para la fibrilación, perdón, para el flúter auricular, se consideraba dar choques con menos energía. Pero ahora nos indican que con 200 joules, tanto para la fibrilación auricular como para el flúter auricular, podemos iniciar directamente con 200 joules para buscar una una recuperación pronta del ritmo cardíaco. Ok, la desfibrilación dual secuencial es un tipo de desfibrilación que se usa cuando no hay respuesta a la desfibrilación normal, no hay respuesta a medicamentos y que se ha estado probando. ¿Cómo funciona? Conectamos parche uno, parche 2 de un desfibrilador, parche uno, parche 2 de otro desfibrilador. Lo que hace es dar choque del primer desfibrilador seguido de un choque del segundo desfibrilador y se ha visto que puede generar respuesta en casos de fibrilaciones refractarias. Entonces tenemos aquí el algoritmo de la taquicardia. Sí, si es que como nos indica tenemos mayor de 150 latidos por minuto, nos preparamos para una cardioversión inmediata. Tenemos que tener disponibles un monitor de oxigenación, un dispositivo de succión, tener preparados para dar una línea intravenosa y equipo de intubación. ¿Por qué razón el equipo de intubación? Porque, como les dije, vamos a sedar si es que el paciente está consciente. Entonces, como dijimos, fibrilación auricular y flúter auricular, vamos a iniciar con 200 joules. Para la taquicardia mm, de QRS estrecho y para la taquicardia ventricular monomórfica estable, vamos a cardiovertir con 100 joules. Y para la taquicardia ventricular polimórfica, no vamos a buscar sincronizar, sino vamos a dar un choque de alta energía, también conocido como desfibrilación. Ok, entonces
eh, como algoritmo completo de la taquicardia, vamos a ver que tenemos que hacer una evaluación inicial, vamos a dar tratamiento de soporte con oxígeno si está hipoxémico, vamos a mantener la, la vía aérea permeable, vamos a continuar el monitoreo cardíaco, vamos a ver, vamos a tener un acceso intravenoso y vamos a hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones. Si es que tenemos una taquiarritmia que nos causa hipotensión, shock, alteración del estado mental, problemas isquémicos torácicos o falla cardíaca aguda, vamos a buscar la cardioversión sincronizada. En caso de que no se presente esto, vamos a preguntarnos si tiene un QRS ancho. Si es que sí tiene un QRS ancho, vamos a considerar dar la adenosina y la infusión de un antiarrítmico. Si es que no tuviéramos un QRS ancho, vamos a intentar maniobras vagales, vamos a intentar adenosina, ambos si es que es una taquicardia regular. Podemos pensar también en aplicar beta bloqueantes o bloqueantes de los canales de calcio. Además, podemos ver aquí que nos indican buscar ayuda de expertos, es decir, vamos a solicitar ayuda de cardiología, ya que esto puede transformarse en taquicardias refractarias y vamos a ir aumentando, escalando los tratamientos. Como tal, justamente tenemos que tener en cuenta las causas subyacentes. Podemos considerar aumentar la energía. Si es que iniciamos con 100, por ejemplo, 200 ir subiendo hasta 360 joules. Podemos añadir también las drogas antiarrítmicas. E igual, siempre nos incitan a buscar ayuda de expertos. Ok, eso respecto a las taquicardias. Y ahora vamos a continuar con las bradicardias. ¿Cómo se define como tal la bradicardia? Va a ser un ritmo menor a 50 latidos por minuto. ¿Y cómo lo vamos a tomar a considerar que es sintomática? Porque la bradicardia nos está causando hipotensión o nos ha causado síncope en el paciente. ¿Sí? Entonces, como ritmos bradicárdicos, podemos tener la bradicardia sinusal. Normalmente, como dije, va a ser menor a 50 latidos por minuto. La definición en el electrocardiograma es que tenemos una onda P seguido de un QRS y vamos a ver que tenemos un PR regular hasta 0.20 segundos con ondas P normales, con QRS, precedido siempre de una onda P, que está solo bradicárdico. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos va a diferenciar como tal de un bloqueo auriculoventricular de primer grado? Es que vamos a tener un patrón sinusal, pero con un PR bastante elevado. ¿Sí? Vemos acá PR normal hasta 0,20, mientras que acá tenemos un bloqueo de grado 1. El segmento PR está bastante prolongado y está bradicárdico como tal. ¿Sí? Como podemos ver, todas las P's conducen y está fijo. Básicamente es regular. Luego tenemos el bloqueo auriculoventricular grado 2, pero el bloqueo auriculoventricular grado 2 se va a distinguir entre dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 nos va a hacer ver un complejo PQRS con un PR que se está alargando, se es- está normal, se está alargando y deja de conducir. O, perdón, un PQRS, PR que se alarga, PR que se alarga hasta que deja de conducir. Tenemos también que se recupera PQRS y luego se vuelve a seguir alargando hasta que tenemos una P que deja de conducir. Eso es básicamente el bloqueo auriculoventricular segundo grado tipo 1. Una P que va prolongado el PR
hasta que deja de conducir. Y luego volvemos a retomar la, la conducción. A diferencia del bloqueo tipo 2 de segundo grado, en el que tenemos un PR que va a estar constante, ajustado, hasta que de pronto deja de conducir. ¿Sí? Como vemos del anterior, se va alargando, se va alargando, se va alargando hasta que deja de conducir. Acá está igual, está igual, está igual, deja de conducir, deja de conducir. Está igual, está igual, está igual, deja de conducir. Está igual, deja de conducir. ¿Sí? ¿Por qué es importante diferenciar entre estos dos tipos? Porque el tipo uno vamos a hacer observación, seguimiento, al menos de que sea muy sintomático. Y en el tipo 2 vamos a buscar implementación de un marcapasos. Porque acá no tenemos una seguridad de cuándo va a generarse el síncope. No vamos a tener una respuesta como tal. Y por tanto, necesitamos una ayuda externa que nos regule el ritmo como tal. Luego tenemos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. ¿Qué es lo importante? Vemos ondas P, que muchas no conducen, y luego vemos QRS, que prácticamente están regulares. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aurícula y ventrículo no están conectados para nada. Vemos que el QRS ancho, indicándonos que lo que está contrayendo al ventrículo es el ritmo ventricular. Y las ondas P van cada uno por su lado, ¿sí? Entonces hay una desconexión total de la aurícula con el ventrículo y por esta razón vamos a necesitar también un desfibrilador externo automático, ¿sí? No, disculpen, un marcapasos, perdónenme, el marcapasos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque va a ser importante tener el marcapasos para poder regular el ritmo como tal. Ok, las recomendaciones de la AJA para la bradicardia nos indica que en pacientes adultos con síntomas agudos de bradicardia tenemos que hacer una evaluación y tratamiento de causas reversibles. ¿Por qué razón? Porque estaban viendo que a veces se daban tratamiento un poco más intenso, se daba a veces estimulación transcutánea o estimulación temporal y no estaban respondiendo. ¿Qué pasaba? Que no estaban tratando como tal la causa de esta bradicardia, sino solo estaban intentando paliar el síntoma. Entonces por eso la AJA ahora nos recomienda buscar la causa la causa subyacente de esta bradicardia. Ok, en pacientes con bradicardia con compromiso hemodinámico, podemos buscar la administración de atropina para incrementar el ritmo cardíaco. Sí, esto tenemos que tenerlo con pinzas ya que la atropina es efectiva en bradicardia sintomática en ritmos que no requieren shock y se puede acompañar de epinefrina ya que aumentaba la supervivencia en estudios observacionales con paro cardíaco extrahospitalario. Algo que nos menciona la AJA es que en el ámbito intrahospitalario no se ha visto un aumento como tal de la supervivencia. En pacientes adultos con bradicardia inestable persistente, refractaria a la terapia médica, podemos intentar dar un marcapasos transvenoso temporal para incrementar el ritmo cardíaco y mejorar los síntomas. Lo que nos dice también la AJA es que si es que la bradicardia no responde a la atropina, damos, no responde, perdón. Si la bradicardia no responde a la atropina, podemos probar con agonistas adrenérgicos intravenosos, tales como la epinefrina o la dopamina, o podemos buscar la ayuda de un marcapasos transcutáneos hasta poder apoyarnos con un marcapasos transvenoso temporal.
o emergente permanente si es que fuera el caso. Entonces, no sé si han visto cómo funciona un marcapasos transcutáneo. Es colocando las paletas del desfibrilador, pero no lo colocamos en modo desfibrilador ni modo cardioversión, sino como marcapasos. Lo que van a hacer las paletas es detectar el ritmo que estamos teniendo y va a estimular el corazón para mantener un ritmo entre 50 y 80 latidos por minuto para sacarlo de la bradicardia, lo que nos va a ayudar a mejorar los síntomas y el ritmo cardíaco. Ok, entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que si es que tenemos un paciente inestable con un bloqueo auriculoventricular de alto grado, es decir, de tercer grado, si no hemos podido conseguir un acceso intravenoso o intraóseo, podemos utilizar este marcapasos transcutáneo de forma inmediata para ayudarnos, ya que no hemos conseguido el acceso intravenoso ni intraóseo para la administración de medicación. Y si nos fue difícil para la administración de medicación, peor para la administración de un marcapasos transvenoso. ¿Qué es lo que es lo que es el resumen de las recomendaciones de la AJA? Es recuperar lo más pronto posible el ritmo, el ritmo cardíaco dentro de lo aceptable, ¿sí? Entonces, revisamos el algoritmo de la bradicardia del ACLS. Entonces, tenemos un paciente con menos de 50 latidos por minuto. Lo consideramos bradiarritmia y vemos si es que hay compromiso hemodinámico. Sí, hay hipotensión, no hay alteración mental, o hay signos de shock, o signos isquémicos, o falla aguda cardíaca. Si es que no la hay, vamos a buscar las causas subyacentes. Vamos a dar soporte de vía aérea, oxígeno si es que fuera necesario, monitorear, control del pulso y vamos a observar mientras encontramos la causa subyacente. Si es que si tuviéramos un compromiso cardiopulmonar, vamos a dar una evaluación y soporte. Mientras mantenemos la vía aérea permeable, damos oxígeno, podemos dar ayuda a la ventilación con dispositivos de presión positiva, si fuera necesario. Vamos a colocar un monitor cardiorrespiratorio y vamos a monitorear el pulso. ¿Sí? Si es que persiste la bradicardia, luego de aplicar estas medidas de soporte, podemos utilizar la atropina. Si es que fuera inefectiva, vamos a usar el marcapasos transcutáneo o podemos utilizar dopamina o epinefrina en infusión, ¿sí? Y aquí vamos a consultar a expertos o ver si necesitamos aplicar un marcapasos transvenoso, ¿sí? Eso respecto a las bradicardias. Entonces, ahora vamos a revisar el algoritmo del ACLS, ya que hemos visto los distintos ritmos, y vamos a hacer lo siguiente. Iniciamos las compresiones, vemos si es que tenemos un ritmo desfibrilable o no. ¿Cuál va a ser desfibrilable? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Administramos el primer choque junto con un ciclo de resucitación cardiopulmonar por 2 minutos. Mientras tanto, vamos teniendo el acceso intravenoso o el acceso intraóseo. ¿Ok? Luego de 2 minutos, vemos si es que se puede administrar choque nuevamente. Si es que sí, vamos a dar el choque y vamos a dar RCP por 2 minutos más mientras administramos la epinefrina. Aquí vamos a iniciar la epinefrina a administrar cada 3 a 5 minutos. Y aquí vamos a considerar aplicar vía aérea avanzada junto con capnografía. ¿Ok? Luego, vemos si es que el ritmo es desfibrilable. Si es que sigue en un ritmo que sea desfibrilable, aplicamos el shock y nos fijamos que en el tercer choque vamos a administrar amiodarona o lidocaína para ayudar a controlar el pulso, ¿sí? Y vamos a buscar tratar las causas reversibles como tal. Ahora nos vamos
al lado derecho. ¿Qué pasa si es que desde un inicio el ritmo no amerita dar un choque? Vamos a dar la epinefrina junto con las compresiones. Sí, vamos a tener en cuenta que aquí desde el inicio ya contamos los 3 a 5 minutos para continuar dando epinefrina según sea necesario. Luego de 2 minutos, vamos a ver si es que el ritmo es desfibrilable. Si es que sigue sin ser desfibrilable, vamos a dar CPR y buscar tratamiento de las causas reversibles. Y si es que sí es un ritmo que amerita desfibrilación, pasamos al otro lado y continuamos con uso de epinefrina o de amiodarona, según sea el caso, y, y continuamos el RCP. Sí, ok. Entonces, en caso de que recuperemos perdón, en caso de que tengamos recuperación de la circulación espontánea, pasamos al cuidado post paro cardíaco. Sí, eso sería, muchachos, la clase de ritmos en ACLS. Si tienen cualquier pregunta, pueden hacerlo a través del grupo sin ningún problema. Una disculpa por no haber podido grabar la clase como estaba. Se sentía un poco más amena ya que podíamos participar. Pero bueno, son cosas que vamos aprendiendo. Un gusto y si tienen cualquier duda, ya saben, a través del grupo podemos ayudarles a responder. Que pasen bien, chicos.